nuestra hermana Maura, nosotros por la gracia de Dios estamos trabajando en la isla vecina de Curazao, aquí en el Caribe, muy contentos por lo que Dios está haciendo en ese lugar, salvando almas, fortaleciendo su iglesia. En fin, hay muchas maneras en las cuales Dios está obrando y haciéndose conocer cada vez más en esa isla. También estamos con el pastor Carlos. Cuéntenos un poco, pastor, cómo ha sido el cambio de Honduras hacia Curazao y cómo está yendo la obra del Señor allá. Bueno, Dios les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor que nos da la oportunidad de estar aquí en la 11ª convención en Aruba. Nosotros pues estamos por la gracia del Señor trabajando en Curazao, aquí una isla vecina en el Caribe. Mi nombre es Carlos Alberto Pérez Quirama y bueno, Dios nos permitió servir 10 años y medio como misionero en Centroamérica, y después de Centroamérica nuestros superiores en el consistorio nos envió a la bonita isla de Curazao, donde estamos ya trabajando desde hace un año, 9 meses, y ha sido una experiencia completamente distinta. Centroamérica es una cultura muy diferente, una cultura muy distinta a donde el Señor nos tiene ahora. Pero fue una experiencia muy bonita, enriquecedora para nosotros, ministerialmente y también familiarmente. Nos ayudó mucho a crecer. Nuestros hijos se criaron en la cultura centroamericana. Bueno, y ahora llegamos aquí a Curazao, en Honduras. La membresía de la iglesia era 100% hondureña. No teníamos de ninguna otra nacionalidad. Ahora llegamos aquí a la isla de Curazao, donde hay más o menos aproximadamente más de 50 culturas, entonces uno le toca como acomodarse y ajustarse a las diferentes culturas de los hermanos. Amén, hermanos, de verdad que es muy grato saber que en otras islas también se está predicando la palabra del Señor. Otra preguntita para los dos: ¿cómo se han sentido en esta convención? ¿Qué han visto? ¿Qué mensaje les ha impactado durante estos días de convención? Hermana Marianet. Gracias. Bueno, la convención ha estado maravillosa. Es hermoso la comunión, poder compartir con nuestros hermanos de aquí de Aruba y ver cómo Dios está bendiciendo la iglesia, ver muchas personas que han llegado, muchas personas nuevas, tanto como miembros de la Iglesia del Señor y como visitantes. Realmente eso me ha llenado de mucha alegría, y escuchar la palabra del Señor, mensajes muy hermosos acerca de lo que es el Espíritu Santo, como tienen el lema, una unción que permanece, y Dios nos ha estado bendiciendo de manera muy especial y llenando nuestras vidas con su palabra y su Espíritu Santo. Ha sido una experiencia muy bonita. Realmente la convención es la fiesta de la iglesia y hemos tenido un ambiente muy bonito, espiritual. Hemos visto hermanos llenos del Espíritu Santo y mensajes muy edificantes, mensajes que nos ayudan a recordar que esta iglesia es sostenida por el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos, les doy de verdad muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy agradecidos con estos hermosos misioneros de Curazao y con todos los oyentes. Dios los bendiga. Los paso con nuestras locutoras. Bueno, Dios les bendiga. Primero que todo, bienvenidos a este en vivo, a nuestro quinto culto de esta convención con el lema Unun Shon Kuta Permanece. Todos están cordialmente invitados. Dios les bendiga, hermanos. Les quiero decir a todos, amigos, a esos que nos están viendo a través de la pantalla, tenemos hoy culto de misiones, es de misiones esta dominical, ahorita a las 10. También a los que todavía no pueden venir, no tienen la oportunidad de venir ahorita, tienen la oportunidad de venir a las 3, que es nuestro penúltimo culto, y ya el cierre, que es a las 6 de la tarde. Tienes chance de venir. Sí, así que por favor no te pierdas esta convención, que será de gran bendición para tu vida. También, como está diciendo nuestra hermana Natalia, hoy es culto misionero, así que vamos a tener un desfile misionero de nuestros niños, del coro de nuestros niños. También tenemos coro nacional aquí de Aruba, así que no te lo pierdas. Hay muchos eventos especiales en esta convención, hay pastores invitados de los cuales ellos nos enseñan la palabra del Señor, y venimos aquí todos en un mismo sentir, a alabar a Dios, a aprender de Dios y a llenarnos de su Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, amén. Tenemos
gente de diferentes culturas, tenemos todas las culturas. De eso se trata, de que la gente de afuera puedan venir y conocer la palabra de Dios. Tenemos traducción para si no entiendes, tenemos traducción en el idioma que tú desees. Así que no te sientas limitado, eres cordialmente invitado. Te invitamos a este lugar para que te sientas bien, a que alabes a Dios con nosotros, porque Dios nos llena, porque Dios nos satisface y Dios nos da alegría. Así que próximamente también, como vemos atrás, se están arreglando, se está empezando nuestro 5º servicio, porque ya estamos en nuestro 3er día de nuestra convención. Y sigue siendo un momento emocionante, un momento lleno de alegría, de esperanza. Este es un lugar donde nuestras debilidades, donde todos nuestros problemas se pueden ir porque estamos en la presencia del Señor, ¿cierto? Amén, amén, así es, como dice nuestra hermana Sofía, este es un hogar, este es el hogar, aquí venimos a buscar a Dios, que es nuestro Padre, Él nos brinda ese refugio. Así que si estás buscando también un lugar seguro en donde te puedas sentir mejor, la iglesia es este lugar. Nosotros somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, estamos situados en Cerro Blanco 6E, al lado de McDonald's, atrás de EPI, y están bienvenidos. Aquí siempre habrá una silla vacía esperándote a ti. Así que siempre bienvenido y acuérdate, los cultos de hoy a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde, ¿cierto? Sí, no te lo pierdas, tienes chance, tienes la oportunidad todavía de venir y escuchar la palabra de Dios. Y además no solo que las convenciones o los campamentos o los eventos especiales, sino nuestros cultos también, nuestros servicios, siempre estás invitado. Ven a recibir un poquito de Dios, ven a recibir de la paz que tenemos aquí, de nuestro gozo, porque si nos ves siempre estamos alegres, siempre tenemos esa alegría del Señor, porque Él siempre nos cubre con su sangre preciosa y siempre sabemos que estamos seguros en Él, ¿cierto? Amén, hermano, amén, así es. Así que bueno, hermanos, sin más preámbulo, nuestro culto ya va a dar inicio, así que qué emoción y vamos a disfrutar de este servicio. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pero si no se escucha, hermana. No, porque el problema es no es lo mismo, puede tener el control. No tiene el control, entonces va a gritar. No, yo voy cantando. No, pueden ir cantando, yo lo voy arreglando, no estoy diciendo que no comiencen.
I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. Te entregar mi mes, me te entregar mi mes, amor, usa-me. Senhor, não me perdonou nenhum outro Deus, pero nada sou. Senhor, não me adorava só nenhum coisa como, pero nada sou. Senhor, não amo nenhum outro Deus, pero amo só. Senhor, não me adorava só nenhum coisa como, pero amo só. Lo meno Dio otro idolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapado soy. Lo meno Dio otro idolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapado soy. Senhor, não me perdonava nenhum outro Deus, pero honrado sou. Senhor, não me adorava só nenhum coisa como, pero amo só. Lo meno Dio otro idolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapado soy. Lo meno Dio otro idolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapado soy. Lo meno Dio otro idolo, personal. Señor, mi corazón tapado soy. Lo meno Dio otro idolo, otro personal. Señor, mi corazón tapado soy. Senhor, não me perdonava nenhum outro Deus, pero amo só. Bati boman y reconocer que nos no tiene otro Dios, nos tiene un único Dios, nos tiene un único Dios. Amén, amén. Vos por bati boman pe, vos por bati boman pe. Y Román, vos tabati boman pa Dios. No lo olvides, no lo olvides.
Batibomán será bobo. Y de una alabanza, pe, de una adoración, de un reconocimiento. Nos notin un Dios manenos Dios. No tiene otro, mi rumán, no tiene otro. No tiene otro con un amor así grande. Mané e amor de Dios para nos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendición a cada uno de vos, rumanan. Bombini, na casa de Dios, Ahuemainta. Bienvenidos todos, hermanos, amigos, visitas a la casa de Dios en esta mañana. Nos está reunidos para de una alabanza a nos Dios, para reconocer que eta es único que está digno de genter adoración. Amén, amén. Mi quiero visa cada persona que está de Aruba, Rubiano, vosotros bombini na casa de Dios. Amén, amén. Visa persona que está un banda divo bombini na casa de Dios. Visa bombini. Dígale a la persona que está a su lado, bienvenido a la casa de Dios. Qué rico estar aquí, hermanos, qué rico. Qué bendición estar aquí. Qué privilegio estar aquí. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a quienes a través de las redes también nos escuchan, a través de los canales de Facebook y YouTube. Para ustedes un saludo cordial en el nombre de Jesús. Recuerden que somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Amén. Una misión de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Amén, hermanos. Tenemos un lema. ¿Cuál es nuestro lema? A ver, ¿cuál es nuestro lema como iglesia? Si me lo proyectan allá atrás para que las personas nuevas lo puedan identificar. Todos digamos nuestro lema. Somos una iglesia comprometida con Dios para ganar, instruir y servir. Amén. Una vez más digámoselo a todos. Somos una iglesia comprometida con Dios para ganar, para instruir y para servir. Ganar a los que no conocen a Cristo. Amén. Instruir en el conocimiento de Dios y cada una de sus doctrinas. Y estamos para servir a nuestro prójimo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, bienvenidos a la escuela dominical de esta convención. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este es nuestro último día. Las cosas buenas no duran, qué lástima, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos. A todos los que nos escuchan, hermanos y amigos, tenemos cultos los jueves, sábado 7 de la noche. Domingo tenemos 3 cultos, amigos que nos acompañan. Tenemos 3 cultos el domingo. 9 de la mañana nuestro culto en Papiamento. Amén. A las 10:30 culto en español y 6:30 de la tarde culto evangelístico. Tenemos servicio de traducción al inglés. Si alguien quiere venir, no entiende español ni papiamento, tenemos servicio de traducción también al inglés, al holandés. Así que estamos para servirle. Amén. Bienvenidos todos y qué bueno en esta mañana podernos congregar a hacerle culto a nuestro Dios. Yo quiero invitarles que leamos la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2. Ayer nos leían de este pasaje y creo que es muy importante, hermanos, que nosotros hagamos mucho énfasis en lo que es precisamente mantenernos en la unción, buscar la presencia de Dios, buscar ser llenos del Espíritu Santo y permanecer bajo esa unción. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hemos escuchado unos bonitos temas, gracias a Dios, y qué bueno, hermano, que usted y yo de cada uno de ellos podamos extraer
lo que Dios quiere decirnos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer los primeros 7 versículos de la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Permítame decirle, este libro también puede ser llamado los Hechos del Espíritu Santo. Así también es conocido el libro de los Hechos por algunos teólogos, porque en él realmente lo que se quiere dejar saber es cómo el Espíritu Santo guió todo el proceso de la formación, desarrollo y consolidación de la obra del Señor, de la iglesia. Leamos la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Leamos un poquito ahí. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos ¿qué? Hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Así que, hermano, ese día, permítame decirle, la iglesia recibió el más grande regalo. El más grande regalo para el mundo ha sido la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Pero el más grande regalo a la iglesia ha sido el que Dios le haya dado el Espíritu Santo. Así que esto es una promesa muy grande y detrás de ella hay toda una serie de bendiciones para usted y para mí. Vamos a orar a Dios. ¿A cuántos Dios nos ha bendecido en esta convención? Creo que Dios nos ha bendecido, nos hemos renovado, hemos escuchado bonitos mensajes de la palabra de Dios, pero Dios todavía tiene más. Dios todavía tiene más. Yo quiero repetírselo, Dios todavía tiene más. Vamos a decirle a Dios que yo necesito de Él. Dígaselo a Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, yo necesito de ti. Dígale: yo necesito de ti. Dígaselo a Dios, dígaselo, que se escuche alguien que tenga necesidad, que pueda decirle: Señor, la vida sin ti carece de sentido. Vivir sin ti, Señor, no tiene propósito la vida. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Dios. Te pido que nos bendigas en esta mañana, Señor, y durante este día bendícenos. Padre bendito, que tu presencia esté con nosotros, que tu Espíritu Santo nos asista, Señor. Oh Padre bendito, hoy podemos decir como David: ¿quién soy yo, Dios? Oh Dios eterno, somos pequeños, humanos. Oh Dios, frágiles, sensibles. El grande eres tú, Dios eterno.
Y hoy venimos ante ti a reconocerlo y a pedir de ti, Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Queremos dártela, Dios, desde lo más profundo de nuestro corazón. Queremos tributarte honor, gloria y alabanza, Señor. Recibe de tu pueblo, Dios, un reconocimiento, una alabanza. Recíbela, Dios. Oh Dios, ayúdanos esta mañana con nuestra fragilidad, nuestra humanidad, pero que podamos alabarte y bendecirte y reconocer que tú eres Dios. Oh Padre bendito, te alabamos. Alábelo en esta mañana, alábelo. Hermanos, si ese es su mejor aplauso, está bien. Pero si usted cree que lo puede hacer mejor, yo le invito a que lo haga en esta mañana. Está reconociendo al alto y sublime. Aleluya, aleluya. Pero que va de fuego.
no somos, Él es uno y su Quiero escuchar a la iglesia esta mañana. Jesús, 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 Jesús. Dígalo conmigo una vez más. No son, Él es, aleluya. No son, aquí adoramos solo a uno. Su nombre, Jesús, 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, le dices,
Dios guió a Israel, así mismo nos guía a nosotros. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a presentar todos esos problemas delante de Dios en este momento. Yo le invito a que coloque todos esos problemas delante de Dios y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude, así como Él ayudó a Israel. En esta mañana usted y a mí también Él nos ayuda. Levante sus manos y presente todos sus problemas a Dios. Levante sus manos. Si algo no le deja adorar a Dios en este momento, dígale: Señor, aquí coloco mi carga, mi problema, mi aflicción, mi angustia, mi crisis, mi necesidad. A veces venimos con enfermedades, con problemas, con dificultades, con necesidades, con aflicciones. Oh Dios, a veces hay personas que pueden venir pasando una prueba y quizás aquí adorarte, entrar en tu presencia, conectarse contigo, sentir tu presencia, llenarse de tu espíritu. A veces puede causar algún grado de dificultad, pero que en esta mañana, Dios, ellos puedan darse cuenta que tú estás aquí, Señor, precisamente para ayudarles, precisamente para decirles: no temas, para decirles: yo puedo solucionar el problema, para decirles a ellos: en mis manos está la solución. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo puedo hacerlo. Oh Dios eterno, te lo pido. Oh Padre bendito, ayúdanos, Señor, que podamos esta mañana, Señor, entrar en tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alguien que esta mañana pueda decir: Dios, yo soy libre en tu nombre santo, Jesús. Somos libres, aleluya. Cualquier dificultad, problema, necesidad o adversidad, somos libres en Jesús. Aleluya. Bata sus manos, alabe a Dios, contemple la obra de Cristo y lo que han hecho. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dios de milagros, abres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígaselo. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré,
siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you Aleluya. That is who you are. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios a quien estás alabando. Ese es el Dios a quien le estás alabando. Aunque tú no puedas ver, Él está orando. Aunque tú no puedas entenderlo, Él está orando esta mañana. Aunque tú no tengas más fuerzas, Él sabe de dónde está la fuente, la solución. Él está orando. Él está trabajando. Milagros están sucediendo. Yo se lo quiero repetir, milagros están sucediendo. Hermano querido, amigo, milagros están sucediendo. Aunque no pueda ver, tú estás obrando. Y eso es por lo que Él es, por quien Él es. Él es grande, Él es maravilloso, Él es especial. Aleluya. Aleluya. Precioso Jesús, mi Redentor,
puedo vivir si tú no estás junto a mí. No podemos vivir si Él no está ahí. No puedes andar sin Él. ¿Para qué la vida sin Él? ¿Para qué tener triunfos en la vida materiales sin Él? ¿Para qué? ¿Para qué ser importante en este mundo sin Él? Aleluya. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Vamos a quedar con nuestro hermano Aquel de Sascanio. Vamos a seguir adorando a Dios. Amén. Ahí sentadito ahorita, siga adorando a Dios, hermano. Le hemos cantado, hemos sentido su presencia. Vamos ahorita a seguir conectados con Él y con su presencia y con su Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a ir preparando a los niños después de las canciones. Ellos van a tener una intervención. Hoy es dominical misionera, así que vamos a tener un espacio también y vamos a seguir exaltando a nuestro Dios. ¿A quién le queda una alabanza para Jesús? ¿A quién le queda una mejor alabanza para el Señor? ¿Cuántos han sentido su presencia? Aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Aleluya. A Él la gloria. Hace unos años buscando el agua de la vida, esa que fluye y que da paz al alma herida, decía que acá o que allá de pronto hallaría la paz, pero al final fueron caminos de mentira. Y un día angustiado yo llegué a aquella iglesia y escuché a una persona que gritaba: ven a Jesús, ven a beber, Él es la fuente de poder. Si tú la bebes vas a ver, es la respuesta que hasta ayer necesitabas en tu ser. Y emocionado llegué, llorando me entregué y cambió mi vida. Jesús calmó mi sed y la tristeza se fue. Y hoy soy la obra que lavó el agua de vida. Y emocionado llegué, llorando me entregué y cambió mi vida. Jesús calmó mi sed y la tristeza se fue. Yo soy la obra que lavó el agua de vida. Y esa agua de vida está aquí en esta mañana para saciar la sed de un sediento. Aleluya. Ven a beber el dulce néctar de Jesús, como en las bodas de Canaán está de pie y preguntando: ¿quién de ustedes tiene sed? Para que hoy vengan las aguas a beber. Y emocionado llegué, llorando me entregué y cambió mi vida.
Jesús calmó mi sed y la tristeza se fue. Yo soy la obra que lavó el agua de vida. Y emocionado llegué, llorando me entregué y cambió mi vida. Jesús calmó mi sed y la tristeza se fue. Yo soy la obra que lavó el agua de vida. Agua de vida, agua del cielo, agua de Dios, agua que salta para vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Tal vez hoy muchos dirán, otra vez con el mismo mensaje, sigue hablando de unicidad. Eso es algo que del alma me nace. De seguro que no voy a callar. Decir Jesús es Dios manifestado en carne. Pero ¿cómo callar esta verdad? Si la callo un fuego quema mi alma. No tengo culpa, Dios se quiso revelar. Se dejó ver y en una cruz me rescatará. Un Señor, una fe y un bautismo, una iglesia comprada en la cruz. Prometió que un día regresó para llevarla a su mansión de luz. Mientras Jesucristo nos lleva, cantaré que Dios es uno y su nombre es Jesús. Oh Manashibaha, Santo, Santo eres tú, Jesús. Es un misterio inexplicable, indiscutible, lo dice su palabra, que este Dios que no se ve y es inmutable, Él es espíritu y un día se revelará, se hizo hombre para poder redimirnos. Y con su sangre nuestra vida comprará. Oye Israel, Jehová uno es. El primer mandamiento que Él dejará. Le amarás de todo corazón. Primero y último y fuera de Él no hay nada. Un Señor, una fe y un bautismo, una iglesia comprada en la cruz. Prometió que un día regresó
para llevarla a su mansión de luz. Pero mientras Jesucristo nos lleva, cantaré que Dios es uno y su nombre es Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Dicen que los pentecostales ganan almas porque tienen facilidad de palabras y a muchos los convencen. Dicen que los pentecostales ganan almas porque tienen facilidad de palabras y a muchos los convencen. No, lo que pasa es que tenemos en la vida invocado el nombre de Jesús y ese nombre es respetado. Además recibimos el don del Espíritu Santo, el poder que tenemos cuando nosotros hablamos. En el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús hay autoridad para reprender todas las fuerzas del mal. En el nombre de Jesús el cojo puede caminar, el ciego ver, el mudo hablar en ese nombre. En el nombre de Jesús la bruja tiene que correr y el enemigo que callar. Porque no aguanta ese nombre, dígalo. Jesús, Jesús. Y en ese nombre hay poder para salvar, para sanar, para libertar. Alguien puede ser sano, libre en esta mañana. Puede ser lleno del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Un paralítico estaba a la puerta de la Hermosa. Le pedía a Pedro y a Juan que les diera una limosna. Un paralítico estaba a la puerta de la Hermosa. Le pedía a Pedro y a Juan que les diera una limosna. Y no tengo plata ni oro, Pedro a él le contestó. Y de lo que tengo te doy, por favor, míranos. En el nombre de Jesús, levántate, le ordenó. Y el cojo entró saltando al templo alabando a Dios. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay autoridad para reprender todas las fuerzas del mal. En el nombre de Jesús el cojo puede caminar, el ciego ver, el mundo hablar en ese nombre. En el nombre de Jesús la bruja tiene que correr y el enemigo que callar. Porque no aguanta ese nombre, dígalo. Jesús, 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 Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Demos gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana bonita que Dios nos regala de poder estar aquí en este ya tercer día de convención, ¿no? Creo que nos hemos gozado, estamos contentos de estar aquí, que Dios nos haya dado la oportunidad de acompañarles en este programa, en este evento, en esta 11ª convención. Reciban muchos saludos de la iglesia en Curazao. Estamos trabajando como misioneros
por la gracia del Señor allí en la isla vecina, allí en Curazao. Llevamos ya 1 año, 9 meses. Antes de ahí estuvimos trabajando como misioneros de la iglesia en Honduras, Centroamérica, donde estuvimos 10 años y medio, estuvimos en Centroamérica. Y estando en Centroamérica, pues el Señor nos llamó para continuar el trabajo misionero y nos enviaron a Curazao. Ahí llegamos, estamos contentos sirviéndole al Señor. Ha venido también un grupo de hermanos de la iglesia en Curazao a estar aquí en la convención. He venido con mi esposa, con mi hijo, y contento de encontrar aquí pastores de muchos años como el hermano Ángel Miro, quien conocemos desde hace mucho tiempo, desde inicio del ministerio. Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar muy cerca al hermano Ángel Miro, ver el desarrollo, como Dios lo ha usado de una manera muy especial para hacer de mucha bendición en la iglesia. Mucho del trabajo, como decía mi esposa, de escuela dominical que ha desarrollado la iglesia ha sido un programa organizados y dirigidos por el hermano Ángel Miro. Desde el inicio, estamos hablando de hace algunos años, donde ya se empezó a estructurar mejor la iglesia, y ahora pues Dios lo tiene en el consistorio, y bueno, ahí es una de nuestras autoridades de la iglesia. Hermano Ángel Miro, qué bueno encontrarlo en esta convención. Con hermano William Ciro, también le conocemos hace muchos años, desde inicio del ministerio. Dios nos dio la oportunidad de trabajar juntos como directivos en el distrito, y bueno, son experiencias bonitas que Dios nos regala en la obra del Señor. De igual manera con el hermano William Díaz, aquí misionero local, el pastor de ustedes. Le conocemos desde hace muchos años y tenemos muchas cosas también afines. Estamos casi por el mismo tiempo en ministerio, de casados, bueno, todos. Trabajamos juntos también en muchos programas y en cargos que Dios nos permitió servir allá en el distrito número 4. Nosotros somos de la ciudad de Pereira, el hermano es de Manizales. Así que siempre, desde hace mucho tiempo nos conocemos. Salió a la obra misionera, salimos nosotros para Honduras, y a los 6 meses salió el hermano William también se vino para Aruba. Así que somos muy contemporáneos en muchas cosas. Con Silver también, pereirano, pero yo soy de los buenos, ¿no? Hermano Akerles también, una bendición. Un ministerio que Dios lo usa de una manera muy especial, ¿cierto? Qué bueno encontrarlo aquí con su esposa, la hermana Alba también. Conocemos también desde hace muchos años. Ayer contaba en la tarde que el hermano nos visitó en Honduras hace 10 años, por el mes de abril fueron un grupo de hermanos, como unos 22, ¿no? 22 que visitaron en la expedición misionera, y fue una experiencia muy bonita. Se hizo un trabajo muy especial, y en ese entonces tuvo la oportunidad de que la iglesia se estructurara en Honduras, y ahora hay una iglesia muy bonita. La experiencia misionera en Honduras es muy distinta a la de Curazao. En Honduras trabajamos 100% con hermanos hondureños. Creo que el hermano Ángel Miro nos visitó, ¿cierto? Se dio cuenta que no hay de otra nacionalidad allá, sino solo hondureños. Entonces nos tocó aprender la cultura centroamericana, donde hay mucha influencia mexicana, ¿no? Entonces nos tocó aprender a comer, comer frijoles y muchas cosas, tortillas, rancheras, enchiladas, chilaquiles, baleadas. Estos son experiencias bonitas de la obra del Señor. ¿Sabe que el plato más popular que identifica a Honduras es la baleada? Pero no de esa de plomo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya voy a terminar, entonces me dijeron que saludara entonces y contara un poquito. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Demos un gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos tienen una banderita, ¿verdad? Demos un gloria a Dios.
Gloria a Dios. Bueno, hermanos, como están viendo, hoy tenemos un culto misionero, amén. Y todos tenemos una banderita. Yo les pido, por favor, cuando comiencen a tocar, ustedes batan las banderitas y después les daremos las siguientes instrucciones. Gracias. Abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién irá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios y cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Pues el niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien llame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor que cumplan promesas, que siguen la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién dirá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién dirá a esos matrimonios acabados? Pues el niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien llame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor que cumplan promesas, que siguen la ruta trazada con la mira en su Salvador. Carta para Midushi Isla Aruba, componidor de yuditera costima su isla. Miti dushi isla, aqui minha landa, aqui minha biba.
Bo awak mi cresce e bawak mi bira de e persona kumita awe. Mi a cresce de bomondi nang, mi a bira parte dibo, e awe bota parte di mi. Bota bonita, bosa? Bo solo ta bria sin stop, e bo palma nan ta halto e em força. Ora mi wak bo la manan blau, me te queda assombrar e me te puntra mi mes. Kiko nos ahasi, pa nos tasina bendicionar. Pa kiko Dios ha decidido donar-nos espaço no mundo aqui. Quem nos está a tratar, pa pura viva ribepida de barranca aqui. Me nota compreender, de com assina hope misericórdia e assina tanto amor. Lo qual ta pone me compreender, que nos está a viva de Dios su coração, pa basta aí acaba. Que su planan, que bota outra hope grande, e que dia su plan de salvação, também lo llega a mi ducha isla. E pergunta na aqui ta queda de mi mente, tanto me te realizar, que não outra coisa maneira me loquear petar. Me dá bira triste de pensar, que não outra gente de reconhecer, que Deus ha dado nossa oportunidade aqui. Ta pensei, me loquear e mi gente não por conhecer, é Deus que cambia mi vida. Que aunque bota bonita Aruba, bota brilha mais ora que o pueblo laga Deus dentro do coração. Que aunque me estimava mais que o amor de Deus. Me quero compreender que mi amor para botar sina grande. Como está dispuesto para entregar mi tempo e mi amor para o pueblo conhecer mi Deus. Que bolo vira inquebrantável, dia que bolaga Deus gobernavo e que bolo está mais bendicionar. Ora que bolaga Deus dentro de vida e coração. Que se o pueblo que está pertenecendo a Deus humilhar-se mes, busca mi Deus e convertir. E stop de seguir riba mal caminda. E ora mi Deus lo escuchava for di cielo e lo perdonava picana e lo revivava terra. E dushi terra quando sti marcada em nos coração. Mi dushi isla ta duelmi, con nanta bisa kubota isla feliz, pero mi no conoce felicidade sem Cristo. Mi no conoce esperança sem Je. E mi lo quer abo tampoco queda sem conhecer. Pensei de mi coração ta viva sonho, ta pauá juventude rubiano sirve Senhor. Pauá família na rubiano na adorar Senhor. Para não por compreender que Jesus é verdadeiro Deus. E que não por dobrar na rodilha e reconhecer que Deus soda Senhor. O Aruba do Chitera, o Criador, está guardando Pablo. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Aruba, una isla feliz. Así está el lema de nos isla. Amén. Pero para Cristo. Amén. Con Cristo será realmente feliz. Amén. Estamos aquí hoy con nuestra familia misionera y agradecidos con Dios por ellos, porque ellos han venido a cambiar vidas. Dios los envió y ellos están cumpliendo esa labor que Dios les ha encomendado. Y hemos visto muchos resultados. Y hemos visto familias que han llegado a los pies de nuestro Dios. Pero no aquí termina la obra. La obra continúa. No solo en Aruba, sino alrededor del mundo. Somos una misión. No está misión. Somos misión. Amén. Ese es el lema de nuestra iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida. Es una iglesia que está alrededor del mundo. Amén. Estamos en más de 43 países alrededor del mundo. Estamos en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Caribe, Europa. En la mayoría de los países estamos en Australia, estamos en Asia, en Japón y Filipinas, estamos en África, en 5 países, y este hermoso evangelio de Jesucristo se sigue anunciando. Saliendo de Colombia, hablando de misiones extranjeras alrededor del mundo, en estos países hay 26.161 hermanos que han sido bautizados en el nombre de Jesús, y hay 16.328 que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Esto es un 62% de los que han recibido a Jesús. Tenemos 1,000 congregaciones y 1,000 pastores fuera de Colombia. Si ustedes ven aquí la bandera de Colombia, es porque es una misión que salió de Colombia. Amén.
Salió la primera vez en 1959 y empezó con el Ecuador, aunque realmente cuando hacen un estudio no se sabe exactamente en qué momento empezaron las misiones, porque siempre estuvo en el corazón de estos grandes hombres que empezaron a sembrar la palabra. Pero hoy se ha expandido el evangelio a muchísimos lugares, hermanos, y la obra sigue, la visión tiene que seguir. Usted y yo somos misión, usted y yo tenemos que tomar carga, porque hay muchos que necesitan a Dios en su vida. Si aceptáramos todos a Dios en nuestras vidas, los que no lo han aceptado, el mundo sería mucho mejor y sería muy diferente. Cada uno de ustedes tiene una bandera en su mano. En esta mañana, primero vamos a orar por nuestra familia misionera que está aquí en Aruba llevando este bonito legado, y después vamos a orar por cada uno de estos países. Hermanos y amigos, tomemos carga por todos estos países, porque Dios tiene cosas grandes. Lo único que necesita es una disposición. Amén. Yo quisiera pedirle a nuestro hermano, por favor, si él elevará una oración por nuestra familia pastoral y seguidamente por las misiones del mundo entero. Dios les bendiga. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Démosle gloria a Dios. Tener aquí la familia pastoral, estaba yo pensando, no sé qué van a decir ustedes, es un regalo que Dios les ha mandado. Sí. Quiéranlo, respétenlo, ámenlo, cuídenlo, porque si no, no lo llevamos. Entonces cuídenlo, ámenlo mucho, oren por ellos, porque los misioneros van por el mundo regando la semilla de la esperanza del amor. Y qué bueno que esta mañana misionera podamos regalarle una oración a William, a su esposa, sus dos hijitos. Que Dios los siga usando aquí en Aruba, que su ministerio florezca por todos los campos donde se riega la semilla, y que el buen Dios, el buen arador del alma, pueda dejar que la semilla crezca y produzca frutos en abundancia para honra y gloria de su nombre. Vamos a levantar, hermanos, todos, y vamos a pedirle a Dios que bendiga la familia misionera. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana por el hermano William, por su esposa, por sus hijos. Y aquí esta iglesia, Señor, levantamos las manos a ti pidiendo que tú les ayudes, le sigas patrocinando esta empresa en Aruba, que tú les sigas ayudando en sus momentos que como seres humanos, Señor, tienen sus debilidades, sus angustias, sus pesares, y en los momentos en que tu Espíritu Santo ha estado con ellos para apoyarlos, para mostrarles, Señor, que tú no los has dejado solos. Señor, bendice también esta hermosa congregación aquí en Aruba, los líderes, los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, todos, Señor, y que esta iglesia siga siendo un faro en medio de la oscuridad que nos ronda, pero sabemos que tu propósito, Señor, es que ella alumbre para gloria y alabanza de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, un aplauso para el Señor fuerte. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. 7, por favor. Hombres de valor, que cumplan promesas, que
que siguen la ruta trazada con la mirada de su Salvador. Que Dios bendiga a esta familia. Hombres esforzados, Él les ha llamado, todo por la causa del Señor. Hombres de valor. Esos son los misioneros que han dejado su familia, su tierra y muchos intereses y se han venido a sembrar la semilla. Hermano William, le entrego este micrófono para que te siga presidiendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos escuchado un breve informe, pero qué bueno que usted entienda, y amigo que está aquí, nuestra iglesia es una iglesia misionera. Y como bien decía nuestra hermana Rocío, estamos en todos los continentes, casi en todo el continente americano, desde el Canadá hasta la Argentina. Estamos en el continente europeo, en casi todo el continente, 5 países de África, en Australia. Igualmente estamos en Asia, en algunos países, Filipinas y Japón. La iglesia hace presencia, hace un gran esfuerzo la iglesia en Colombia para ayudar a que el evangelio sea predicado en el mundo. Y qué bueno que nosotros aquí igual mantengamos esa visión misionera. Qué bueno que usted y yo podamos entender que cada uno de nosotros somos misión. Amén. Cada hermano bautizado en esta iglesia le hemos hecho partícipe de la gran responsabilidad que tenemos de anunciar el evangelio de Jesucristo, de ser parte de esta misión. Allá ustedes, ojalá pasen por el cuadro misionero, y en el cuadro misionero van a ver las fotos de los misioneros, los países donde la iglesia tiene misión. Pero hay un cuadrito en blanco que dice: ¿y tú? Eso quiere decir que usted y yo estamos llamados a hacer misión. Su familia, sus hijos. Hermanos, los hijos debemos de ganarlos los padres. Y yo quiero decirle a los padres: no espere que su niño crezca para ganarlo para Dios. El pastor y la iglesia ayudamos, pero la responsabilidad de ganar a los hijos es de los padres. Y eso hay que mantenerlo muy claro y no perder tiempo en este proceso. Pero hermanos, también hay familiares, hay amigos, hay vecinos. Y yo quiero invitarle: la misión somos todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos somos misión? Repita conmigo: yo soy misión. Una vez más: yo soy misión. Amén. Mita, Atrove, Gaby, Cuemaic, Gavita, Yudi, Aruba. Amén. Gaby, Bota. Mita misión. Amén. Atrove. Mita misión. Bambisa Rumanan Kutadi Aruba, amigo Nan Kutadi Aruba. Bambisa junto con nos Mita Misión. Atrove. Mita misión. Tú eres Nan Kutadi Aruba. Bambisa Mita Misión. un tiki más duro, nos tengo hopi gente. Gaby. 1, 2, 3. Mita misión. Amén. Van juntos, van cada uno de nos visa. Mita misión. A ver, vamos todos a decir Mita Misión. Amén. Todos nosotros hacemos una misión. Y esa debe ser la mentalidad de cada cristiano en la iglesia.
Todos los hermanos que hacen parte de la iglesia en Aruba debemos de comprometernos a entender que Dios nos creó con un propósito, pero Dios también nos llamó a su iglesia con un propósito. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a tomar la ofrenda en esta mañana. De mi casa e una porta da aprire, non sta guardando riba voi, non scherpavo spirito, vini riba nos, e tu ma buon lugar, non stai amapo, sendi candela e vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos da llamamos, encende candela y vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida.
mi vegnavo ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoramos, ningún costra coma, pero a vos. Lo mio Dio otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mio Dio otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Dio otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mio Dio otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Pero abuso. Consistorio de ancianos de nuestra iglesia en Colombia. Ellos administran la iglesia a nivel mundial y qué bueno tenerlo a él con nosotros. Y de paso enviamos saludos a la iglesia en Colombia, ¿verdad que sí? Enviamos saludos y palabras de gratitud a la iglesia en Colombia. En las horas de la noche estaremos presentando un saludo de nuestro hermano Vicente Arango, amén, el quien envía a saludar a la iglesia del Señor en Aruba. Así que vamos a estar también muy atentos a este desarrollo del día con la ayuda de nuestro Dios. Nuestro hermano Angelmiro con nosotros y que Dios nos hable. Músicos. Gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué tan simple ese amén? Gloria a Dios, hermanos. A ver, los que estén felices esta mañana, den gloria a Dios. Bueno, saludando esta mañana de domingo a pues, todos los pastores que están aquí, misioneros, a todos ustedes, hermanos, a los amigos que nos acompañan esta mañana. Y qué alegría poder estar culminando este evento de la 11ª convención aquí en Aruba, junticos, todos contentos y muy compenetrados con esta obra aquí en esta isla tan hermosa en el Caribe. Bueno, como ya es mi última intervención, en cuanto a las tareas que me asignaron, pues hice uno despidiendo y agradecer a William, a su familia, a todos los hermanos aquí, sus atenciones, a los chicos pastores y misioneros y a sus familias, el compañerismo. De verdad que yo le decía ahora al hermano William, me provoca quedarme otra semana. Pero mi esposa dijo, no, los hijos no puedo dejarlos tan solos. Pero vamos a cantarnos una canción muy sacra antes de predicar. De gloria en gloria te veo. Estén de pie y la cantamos.
Yo soy muy romántico y me gusta cantarle románticamente al Señor. De gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Digamos amén, hermanos todos. Bueno, vamos a abrir la Biblia en San Juan 14, del verso 1 al 9. Para los amigos que nos acompañan, está en la pantalla en español esta lectura, y para los hermanos que han traído sus Biblias, se pueden ayudar con sus Biblias, o en la pantalla está la escritura que vamos a tomar. Versículo número 1 leo: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. Leyeron muy regular. Bueno, versículo 3. Si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estén también vosotros. Verso 4. Versículo 5. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas,
¿Cómo vamos a conocer el camino? Verso 7. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Todos conmigo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Ya oramos? No oramos. Sí, ya oramos. Bueno, tomen asiento. Dentro del temario que el hermano William me envió para esta convención, me dijo que hablara algo sobre la guianza del Espíritu Santo. Así fue que me dijo. Entonces yo le dije, quería decir guianza. Y él me mandó y me dijo, la guía del Espíritu Santo. Porque creo que la palabra guianza es aquí, bueno, impropiamente. Entonces voy a desarrollar un tema que espero me entienda la iglesia, me entiendan los amigos, me entiendan todos los que están a través de las redes esta mañana. Y dentro del propósito de este tema, mostrar cómo el Espíritu Santo está dado como nuestra guía para ayudarnos a identificar y creer y crecer en el conocimiento de Cristo. Porque vea, hermanos, si algo la iglesia debe apuntar es a conocer quién es nuestro Dios. Porque hay gente que conoce a Cristo filosóficamente. Hay otros que lo conocen históricamente. Allá en nuestro país había un maestro secular que conocía la Biblia mejor que nosotros históricamente. Y si uno le preguntaba qué batallas libró David, se conocía todas las batallas que David libró y tenía un gran conocimiento histórico. Pero lo más importante es conocerlo con experiencias propias que hayamos vivido con él y con convicción. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos tienen la convicción de que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas? Y cuando me puse a estudiar este tema de la guía del Espíritu Santo, estudié el contexto. Y aquí los que saben de homilética y hermenéutica y exégesis saben que hay que buscar el contexto para identificar qué quiso decir el escritor. Y me puse a examinar los capítulos 14, 15 y 16 de Juan. Y encontré cosas interesantes que nos sirven de guía para entender mejor la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús anunció a sus discípulos su partida, el corazón de ellos se llenó de tristeza, como lo relata el evangelista. Su corazón se llenó de tristeza. Y yo me he puesto a pensar, ¿cómo no se iban a poner tristes si Jesús es el más grande hombre que ha pisado este planeta Tierra? Si Él es el hombre más especial, yo no sé si usted lo cree en esta mañana, pero yo lo creo con todo mi corazón. Y yo cuando hablo de esto, cuento una experiencia que tuve yo con mi pastor, que me administró a mí 17 años y medio.
que aquí algunos lo conocieron. Y el día que lo despedimos de la iglesia, yo lo abracé y él me abrazó. Había sido mi maestro durante 17 años y medio. Y yo nunca he tenido una sensación tan profunda, porque fue nuestro ser, nuestro espíritu, y digamos, el alma se compenetró en un abrazo que duró no sé cuántos minutos, pero lloré y lloré y lloré en los pechos de ese hombre. Entonces yo sé lo que es, o lo que experimentaron los discípulos cuando Jesús se iba a ir. 3 años estuvo con ellos, pero cuántas enseñanzas enmarcadas en los misterios de su reino. Un escritor dijo que si se escribieran todo lo que Jesús enseñó, no cabrían los libros en todo el mundo. Eso va a entender qué clase de maestro es el Señor Jesús. Por eso estamos enamorados de Él, por eso le adoramos a Él, por eso le damos gloria a Él. ¿Cuántos momentos compartió con ellos el pan en la mesa? Y parece que tenía una manera muy peculiar de partir el pan. Porque ustedes recuerdan cuando él caminó con los caminantes de Emaús, que no lo identificaron así, él les hubiera abierto las escrituras que hablaban de él, pero ¿cómo lo identificaron? Cuando se sentó a la mesa y compartió con ellos el pan. Y yo no sé, me imagino que mientras compartía el pan les enseñaba, reía con ellos, hasta de pronto un chiste les echó. Cuántas caminatas por las calles polvorientas de Jerusalén, los pueblos y las aldeas vecinas, que fueron el escenario de su ministerio, donde sanaba a muchos enfermos, donde la gente le oía. Y ustedes saben que los evangelios dicen que donde Jesús estaba, la gente acudía por multitudes, pero él siempre los atendía a todos. Cuántas acciones mostrando su carácter del hombre más bondadoso que ha existido. Yo quiero decirle a los amigos que nos acompañan que a veces los pentecostales nos llaman como locos, porque saltamos, brincamos. Pero es que este Jesús nos ha enamorado tanto, nos ha cautivado tanto, que no podemos vivir sin Él, ¿verdad? Él es la vida para nosotros, Él es el todo para nosotros, porque es el hombre más bondadoso y bueno que ha existido. ¿Recuerdan cuando el joven rico le dijo, maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Si solo bueno es Dios. Pero el joven no estaba equivocado. Jesucristo es Dios y es el ser más bueno que hay en todo el universo. Por favor, denle un aplauso a Jesucristo. ¿Cuántos milagros presenciaron los discípulos, dejando ver Jesús su poder, su deidad y su divinidad? Cuando hablo de deidad y divinidad, yo encuentro en San Juan esas facetas de Cristo, más que en los otros evangelios. Porque San Juan tiene los 5 testigos de su divinidad. Juan Bautista, las obras, el Padre, las Escrituras y Moisés. Juan tiene los 10 yo soy de su deidad. Yo soy el camino, yo soy la verdad,
Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, etcétera, etcétera. Donde nos deja ver su deidad. Porque amigos y hermanos, en esta mañana Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y si hablamos de milagros, yo por ahí en la enseñanza digo que Jesús fue el único que venció la ley de la gravedad. ¿Cuándo venció la ley de la gravedad? Cuando caminó sobre las aguas y cuando ascendió al cielo, a la vista de sus discípulos fue alzado hasta que se ocultó en las nubes, y no necesitó un dron ni un helicóptero, se fue subiendo, venciendo la ley de la gravedad, y se fue al cielo, pero volverá otra vez por su iglesia. El apóstol Juan lo resume en la siguiente escritura, primera de Juan 1, verso 1 y 2. Si me ayudan allá, por favor, en Decón. Lo voy leyendo mientras pronto aparece en la pantalla. Y dijo Juan de él, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos fue manifiesto. ¿Qué quiso decir allí Juan? Que fue el discípulo amado. Él tuvo la oportunidad de tocarlo. Y yo diría de pronto oír los latidos de su corazón, el corazón más tierno que ha existido. Pudo ver la gallardía de Jesús, su carisma y todo lo que él tenía y tiene todavía. Porque hoy no solamente este grupito lo seguimos. ¿Saben cuántos pentecostales hay esta mañana en Colombia reunidos en los templos? Hablando de pentecostales, en Colombia. Póngale una cifra, hermano William. Sí, más de 1 millón de pentecostales en Colombia. Estamos congregados en los templos. Aquí son las 12, allá son las 11 de la mañana y seguro que allá está la iglesia en Colombia adorando a Jesucristo. Y si le sumamos toda Latinoamérica y Norteamérica y área del Caribe, ¿cuántos millones? Y si le sumamos en todo el mundo donde el sol alumbra esta mañana, somos millones y millones y millones y millones que estamos adorando a Jesucristo. Entonces no estamos locos ni equivocados de Dios. Él es el único digno de adoración. Por favor, griten gloria a Dios esta mañana. Entonces, mirando lo que le decía, el contexto de esa escena donde Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Voy a tratar, si el tiempo me da, para hablar de 6 cosas que Él les prometió. Primero, les promete una morada. En la escritura leída de Juan, capítulo 14, versos 2 y 3, el Señor dijo esto: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros.
Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Yo no sé si esto a usted le emociona, si lo alegra, hermanos. Porque mire, hermanos, nosotros en este planeta Tierra estamos de tránsito. Somos peregrinos, pero no se olvide, hermano y hermana, que nuestra morada está arriba en el cielo. Que allá en el cielo tenemos una ciudad cuyo constructor, ayúdenme, y arquitecto o artífice es Dios. Eso lo dijo el escritor de los Hebreos con relación a Abraham. Que Abraham habitó en tiendas, que no se hizo una casa, que habitó como nómada en el desierto en ese momento de la historia de la humanidad. Y dice que él esperaba una ciudad cuyo constructor, arquitecto y artífice fuera Dios. Y nosotros, hermanos, pronto que nos vamos. Pronto que nos vamos. Pronto que nos vamos. Y el Señor le dice a los discípulos, no se pongan tristes, yo tengo arriba unas moradas. Y yo me he puesto a pensar, ¿cómo serán las moradas que Dios tiene para nosotros? Un ranchito de, ¿qué decimos? De hoja de palma. Si aquí en la tierra los hombres han hecho unas mansiones que uno queda, qué cosa tan admirable. Uno sueña en lo que la Biblia dice es que vayamos a caminar por calles de oro. Y hay un mar de ¿qué? De cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Ayúdenme a ver. Calle de oro, mar de cristal. Oiga, qué voz. Y podíamos esta mañana hacer remembranzas de muchas canciones que nos han dado los compositores con relación al cielo. Pero queremos decirle a los amigos que nosotros no estamos locos. Jesús nos prometió una morada en el cielo y que nos vamos para el cielo, nos vamos para el cielo. ¿Qué más les prometió Jesús a sus discípulos? Un consolador. Y yo encuentro en el Evangelio de Juan 4 versículos donde Jesús habla del consolador. Es decir, yo no voy a dejarlos a ustedes solos. Yo les voy a enviar un consolador para que esté con ustedes. Y díganme, hermanos, si no es verdad que en esos momentos de tristeza, de angustia, de dolor que hemos experimentado, no ha estado Él ahí con nosotros ayudándolos y consolándolos. Aquí los muchachos saben que yo he vivido en mi vida unas experiencias amargas, duras. No les voy a contar porque los pongo a llorar. Pero si hoy estoy aquí con la alegría con que estoy compartiendo la palabra de Dios, es porque el Señor ha sido mi consolador y seguirá siendo el consolador. Y mire lo que dijo en el capítulo 14, verso 15 y 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Dios dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo decía esta semana que
Espíritu de Dios descendía, y lo escuchamos ayer en el sermón de William, descendía en el Antiguo Testamento de una manera transitoria, pero que el Espíritu Santo vino en esta era de la iglesia para estar para siempre con la iglesia. Les pregunto esta mañana con mucho respeto y mucho aprecio, y dígame la verdad, solamente la verdad. ¿Usted está sintiendo esta mañana la presencia de Dios en este recinto? ¿O estamos diciendo mentiras? Pero aquí, a través de los cantos, a través de las oraciones, a través de este culto, yo he sentido aquí la presencia de un ser extraordinario, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo, para quien pido un aplauso muy frenético para Él, con todo el alma, con todo el corazón. Y dijo el Señor: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo viví una experiencia, la he contado para muchas veces, pero viene aquí a colación esta mañana o esta tarde ya. Yo fui una vez a un consultorio de un médico por ahí en una ciudad en Colombia. Y cuando me senté en el escritorio, despacho del médico, un muchacho muy joven, se asustó. Y me dijo: señor Camacho, ¿quién es usted? Dije: yo soy Angelmiro Camacho. Le dije: ¿por qué, doctor? Dijo: porque cuando usted se sentó ahí, yo sentí algo raro, como un poder. Le dije: ya, entiendo. Le dije que yo soy pastor y dentro de mí mora el Espíritu Santo. Y lo que usted percibió fue la presencia de Dios, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso lo cantamos nosotros en la iglesia. Oh, no sabéis que sois el templo. Pregunto, ¿será eso simplemente una canción o es verdad que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Porque Él dijo: y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en el versículo 25 y 26 el Señor añade: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el versículo 26 y 27: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y termina el Señor con este otro versículo de San Juan 16:7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces les promete un Consolador. Hemos hablado esta semana temas sobre el Espíritu Santo, las misiones, sobre la obra del Espíritu Santo, sobre la unción del Espíritu Santo, otros temas. Y todos nos llevan, apuntan a mostrarnos que, hermanos, esta iglesia del Señor, el Señor no la ha dejado sola. El Señor la ha acompañado. El imperio romano, ni el legalismo judío,
ni todas las huestes del infierno que se enfrentaron contra la iglesia la ha podido derrotar. Al contrario, esta iglesia cada día se hace más fuerte, más vigorosa, más grande, más poderosa, hasta el día en que el Señor venga por ella y la haga gloriosa, que es nuestra meta final, ser glorificados. Eso dijo Pablo, que a los que llamó a estos también predestinó, a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó a estos glorificó. Y Pablo ve en el plan de Dios que la iglesia va a ser glorificada. Tercero, le revela el misterio del Padre y del Hijo, que creo que nosotros como pentecostales estamos muy definidos en eso. Pero de pronto aquí hay algunos como Felipe con dudas. Porque uno ha oído, hermanos, decir, cuando Jesús le clama al Padre, entonces ¿a quién le está clamando? Y cuando la Biblia dice que Él es el Hijo, ¿cómo es eso? Y hay mucha gente confundida. Pero ahora cantamos una canción muy alegre. No son tres, no son dos. ¿Cómo es? No son tres, no son dos. Es uno y su nombre es Jesús. No son tres, no son dos. Y otras canciones. Parece, digo yo, que la mayoría de sus discípulos, la verdadera identidad de Jesús no estaba muy clara. Y voy a decir por qué. En el Evangelio de Mateo capítulo 16 encontramos que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y qué dijeron sus discípulos? Que tú eres Juan Bautista, que tú eres Elías, que tú eres Jeremías o algunos de los profetas. Eso decía el populacho. Pero él dijo, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Y recuerdan que Pedro, que era el más extrovertido de todos, saltó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso de identificar que era el Cristo, era el Mesías, y identificar que era el Hijo de Dios, era reconocer que era la deidad, que era Dios. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno. Pero le pregunto, ¿la piedra era Pedro o la declaración? La declaración. Nosotros los pentecostales no estamos embolatados. Quiero decirle aquí a los amigos, Pedro no es el vicario de Cristo, ni es la roca que está sentada en la iglesia. Si la iglesia estuviera sentada sobre Pedro, hermanos, estaríamos perdidos, embolatados. La iglesia está firmada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y sobre esta declaración, que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito su nombre para siempre. Pero miremos lo de Felipe. Felipe no oculta su duda y le pregunta antes de que Jesús partiera, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, San Juan 14, 9, 11 y versículo 20, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Pregunto esta mañana, ¿Jesús y el Padre son uno o son dos? Uno. Y uno su nombre. Y uno
Dígalo por favor, uno, su nombre. Y a los discípulos, como que volteara el rostro a los discípulos que estaban ahí, les dijo: lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créame cuando le digo que mi Padre y yo somos uno. Cuando yo regrese, versículo 20, a donde ustedes estén, se darán cuenta que el Padre y yo somos uno. Y ustedes y yo también seremos uno. Entonces lo que hace Jesús es declararle a Felipe, a su discípulo y a la iglesia esta mañana, que Dios es uno. No hay tres dioses, no hay dos dioses, no hay miles de dioses como dicen los panteístas. Solo hay un Dios verdadero y es el Dios que tiene esta iglesia. Y si algo le ha dado poder a esta iglesia es reconocer que Él es uno y uno. Su nombre. Yo diría que una de las doctrinas pilares de esta iglesia y que le ha dado la iglesia en Colombia tanta fuerza es precisamente eso. Aunque otro grupo nos diga Jesús es solos, ¿qué más nos dicen? Jesús es solos, pero si solo Jesús salva, solo Jesús viene y Él va a venir montado en un caballo blanco. Yo le he dicho en Colombia a los hermanos que hay que aprender a montar en caballo porque Él viene montado en un caballo. Capítulo 19 de Apocalipsis, viene montado en un caballo. Jesús viene, solo viene. Bueno, pasemos al punto 4. En esa conversación que tuvo con sus discípulos, aparte de revelarles el misterio del Padre, del Hijo, de prometerles un consolador, de prometerles una morada en el cielo, les da la autoridad de su nombre. Hay una canción que cantamos en Colombia, ustedes a cantar aquí. Cuando pronuncio tu nombre, Dios se muestra con poder. Si levanta bandera, libertad y a nosotros. Jesús. Y es una canción que cantan los jóvenes. Por eso les decía que si me tienen aquí una semana más les voy a recordar muchos coros. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14, 2 y 14? De cierto digo, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Usted les habló del poder del nombre de Jesús, que hermanos, yo diría que es una de nuestras armas espirituales que Dios nos ha dado, el nombre de Jesús. Y yo no sé si usted ha vivido experiencias cuando en un peligro, alguna acechanza por ahí del maligno, usted ha invocado el nombre de Jesús y Dios ha acudido a auxiliarlo. ¿Cierto que sí, hermanos? Démosle gloria a Dios si esto es verdad. De las muchas historias que yo he vivido, les voy a contar una muy reciente. Año 2000,
13 creo. Yo fui trasladado a la ciudad de Medellín porque fui nombrado tesorero de la iglesia. Y yo descendía a los que conocen Bogotá por La Vega, que son unas carreteras bastante pendientes. Con mi esposa, el conductor del vehículo, y yo iba ahí con los 2 niños. Y en una curva el carro perdió el equilibrio. Y cuando yo sentí que el carro se volteó con nosotros, yo invoqué el nombre de Jesús. Y hay poder en el nombre de Jesús. Lo dije 2 veces, hay poder en el nombre de Jesús. El carro dio varias vueltas, quedó con las llantas hacia arriba. Acudieron los paramédicos, la policía que había por ahí, la gente. Ilesos todos. Y la gente decía, ustedes venían en ese carro y no hay heridos, no hay muertos. Y yo dije, no, porque con nosotros acampa el ángel de Jehová. Somos ministros del Señor y Dios nos libró. Y fue un testimonio, pues el carro quedó tan destruido que le dieron pérdida total. En Colombia, pérdida total es que no servía ya, pérdida total. Pero nosotros, claro, mi esposa fue la que más sufrió algún susto y algunos golpes en la cabeza, pero ni una herida. Y pudimos testificar de lo que es el poder del nombre de Jesús. Y hay tantas historias. Pero el Señor dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Por eso decía anoche que cuando Pedro y Juan en el templo de la Hermosa, el paralítico que pedía una limosna, que estaba cantando ahora a Kerles, cuando Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese hombre se levantó de su camilla donde estaba, o su estera, se puso en pie y entró al templo glorificando el nombre del Señor. A ver, aplausos para el Señor. A nosotros se nos olvida, hermanos, a veces que tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y me gusta esa escritura de Filipenses cuando Pablo dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Por lo cual Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo le he dicho allá en Colombia a las hermanas, el nombre de Jesús no es para matar cucarachas, ni espantar ratones. Porque a veces un ratón, ¡ay, poder en Jesús! El nombre de Jesús es muy sagrado, muy poderoso, y es para invocarlo con mucho respeto y con mucha... Mi nombre. Y San Juan dice también, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo creo que lo decía ayer, pero William me contaba de cosas que pasaron aquí en este templo. Milagros que aquí Dios les proveyó a ustedes, material para el templo, que uno dice, no estamos equivocados. Cuando nosotros creemos en este Dios maravilloso
y oramos e invocamos el nombre de Jesús, hermano, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Lo que pasa es que a veces nosotros no conocemos, sí, la virtud que hay en este nombre. Pero Él dijo que pidiéramos en su nombre y que haríamos cosas mucho más grandes que las hizo. Usted puede, hermanos, en algún momento poner las manos sobre los enfermos y invocar el nombre de Jesús y Dios puede responderlo. O en alguna circunstancia de su vida invoca el nombre de Jesús y Dios prometió aquí respondernos. San Juan 16:23 dice: en aquel día no me preguntéis nada, de cierto digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Si esta tarde usted ha venido con una dificultad, por grande que sea, yo quiero desde ahora irle invitando que cuando termine este culto, usted invoque el nombre de Jesús y algo tendrá que suceder en este recinto, porque aquí le estamos dando honor a la palabra del Maestro, a las palabras de Jesucristo, que son palabras que tienen vida y que tienen poder. Lo quinto que encontré en estos libros es que el Espíritu Santo nos iba a guiar y a enseñar la verdad. San Juan 14, 15, 16 y del 25 al 26. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre les ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les reconocerá todo lo que les recordará todo lo que les he enseñado. Entonces la iglesia, bajo la influencia, la compañía del Espíritu Santo, es una iglesia que no fácilmente se deja llevar de doctrinas extrañas. Si hay una doctrina, repito, fundamental en la iglesia, si hay una iglesia seria en el mundo con relación a la doctrina, es la iglesia pentecostal, donde quiera que esté. Yo quiero decirle esto, hermano, para que usted se enamore de la iglesia. Y en esta iglesia donde usted está trabajando aquí, le digo a los misioneros y a los hermanos que están siendo formados. Ahora me decía William que aquí la iglesia la está formando en un liderazgo muy especial. Yo los aplaudo, los felicito, digo, están en buenas manos. Y lo que ustedes han recibido, eso no se lo va a quitar nadie. Ahí sí, con el respeto del finado Eliseo, que no le gustaba que dijeran esto, pero somos pentecostales de la cabeza a los pies. A él no le gustaba que dijeran eso, pero somos pentecostales nacimos y pentecostales nos vamos a morir. ¿Sí o no, hermanos? A ver, den gloria a Dios. Porque mire, estos principios, estos valores espirituales que hemos aprendido desde nuestros antepasados. Yo me crié en Colombia bajo la aureola, bajo la sombra de la iglesia. Iba a las convenciones en Cali cuando se hacía en el tabernáculo y cuando hicieron Evangelista Mora, y no me perdía convención. Y yo escuché al hermano Domingo Zúñiga, escuché al hermano Eliseo, escuché al hermano Cardoso y otros de esa época, y eso que ellos nos enseñaron lo tengo metido aquí en lo profundo del corazón. Y yo quisiera que la iglesia, los jóvenes que están creciendo en la iglesia, los niños pudieran también meterse eso en el corazón. Tenemos una doctrina verdadera que Dios nos ha revelado por el Espíritu Santo, y de aquí no nos va a mover nadie.
Y también dijo en el capítulo 15, versos 26 y 27, yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará todo lo que es la verdad. Pregunto, me van a responder con verdad. Hermanos, ¿ustedes creen que están en la verdad? ¿O estamos equivocados? Yo cuando fui un adolescente vivía en el campo y iba un misionero de otra denominación que visitaba allá una hermana mía que vivía en una finca. Y a veces iba al templo de ellos, un templo muy bonito, muy ordenado. Pero yo ya había recibido la palabra de Dios, yo había visto el avivamiento en esa época en la iglesia pentecostal. Y me dijo el misionero, Ángel Miro, si usted se bautiza con nosotros, yo me lo llevo para Estados Unidos a un seminario para que usted estudie en el seminario. Yo tenía 14, 15 años. Él llamaba Mr. Wallace. Y le dije, misionero, no, muchas gracias. Yo el día que me bautice, me voy a bautizar en el nombre del Señor Jesús, porque yo no creo en la Trinidad. Tenía 14, 15 años. Y lo cumplí. Yo les contaba esta semana que en noviembre del año 1969, el hermano Eduardo García, seguro usted lo conoció, ni estos jóvenes pastores, era pastor en la iglesia central de Armenia, me bautizó un domingo en el nombre del Señor Jesús. Y ese nombre lo llevo grabado aquí en mi corazón, en mi mente, en mi ser, porque es el nombre en que hay perdón de pecados y es una de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Lo que usted ha aprendido en la iglesia, hermano, no se lo deje robar. Siga siendo pentecostal. Por mucho dinero que le ofrezcan, o el diablo por muchos placeres que le ofrezcan, siga siendo pentecostal y nos vemos en el reino de los cielos. En esa acción del Espíritu Santo redarguiría al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es muy claro para los que estudiamos la obra del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Si usted ha estudiado la obra del Espíritu Santo, sabe que es el Espíritu Santo que nos trajo a la iglesia y usó muchas cosas. Yo al hermano Murillo, que fue un anciano que murió en Colombia hace poco, que los hermanos lo conocieron, le escuché el testimonio de cómo él llegó a la iglesia, de los muchos testimonios que conozco. El borracho, por ahí le dieron un tratado, de lo que repartimos allá en las iglesias. Se la echó al bolsillo, tratadito. Y se fue donde una hermana de él a dormirse la rasca. Allá decimos la perra también. Y mientras él dormía, su hermana le lavó la camisa y encontró el tratadito. Y cuando despertó le dijo, vea, encontré en su camisa un papelito y parece que es de los evangélicos. Y él en el guayabo y todo empezó a leer. Y empezó la palabra de Dios a orar en él. Vio la dirección, se fue a la iglesia y allá lo cogió el Señor y lo hizo un gran pastor de la iglesia. Y murió hace poco un hombre que allá nos dejó un legado también muy importante. Entonces el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, porque la salvación no se compra con oro ni con plata. La salvación es un regalo de Dios. A nosotros la salvación
no tuvimos que subir, en Bogotá se dice el cerro de Monserrate a pie, de ir donde el Milagroso de Buga, no sé qué santuario tengan acá. No tuvimos que darnos golpes de pecho, ni pagar indulgencias. La salvación que esta tarde disfrutamos, nos la regaló el Señor. No las obsequió el Señor, no nos valió nada. Solo fue un acto de fe. Cuando yo tenía 7 añitos me aprendí un coro. Si salvo soy, debo decir la maravilla del Señor, que siendo yo yo sé que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como mi Salvador. La grande maravilla es siendo yo un perdido, Él me salvó. Yo me aprendí eso de 7 añitos. Y por allá, por los cafetales de mi tierra, yo soy de la zona cafetera, iba por los caminos, si salvo soy, debo decir la maravilla del Señor. Y aquí lo tengo en el chico, en el cerebro. Esa canción que habla de la obra de Dios para con nosotros. Démosle un aplauso al Señor. Y cuando Jesús dice que convencerá al mundo de juicio, es porque Satanás sabe que Pablo, cuando dijo no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios, se está refiriendo al poder desplegado por Dios para destruir al tirano que nos tenía esclavizados, al que nos tenía amedrantados, que era Satanás, que nos quería llevar al infierno. Pero ya Satanás no podrá llevarnos al infierno, porque ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese, lo digo con autoridad, miserable y canalla que tenía el mundo amedrentado, Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Y esta mañana somos libres. ¡Somos libres! ¡Somos libres! Entonces, Iglesia del Señor, concluyo. En esta tarde, cuando falta un cuarto para la 1, qué bendición para quienes hemos experimentado el toque del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo espero que usted no esté aquí en el templo solamente por tradición, porque hay gente que viene al templo por tradición, porque mi abuelo, mi abuela venía a la iglesia y yo voy a la iglesia. Y le voy a confesar, como dice el hermano Fernando López allá, me da una rabiecita de esas menuditas. Cuando yo veo en la iglesia gente que ha venido asistiendo, los amigos pues no es con ustedes, he visto en la iglesia hermanos que han sido bautizados como tan secos para adorar a Dios, tan simples, tan vacíos, que vienen a la iglesia solamente como un acto religioso tradicional. Yo creo que cuando uno viene al templo, creo que no debe limitarse para adorar a Jesucristo, porque lo que Él hizo por nosotros, hermanos, fue algo muy grande. Eso lo dijo en otras palabras el escritor de los Hebreos. Si tenemos en poco, ¿qué? Una salvación tan grande, que primero fue anunciada por el Señor
y después por los testigos, y él con prodigios y señales confirmando que estaba con ellos. Y el escritor de los Hebreos dice: no tengamos en poco una salvación grande. Digamos todos: grande, por favor, grande, que el Señor nos ha regalado. Si usted ha experimentado el toque del Espíritu Santo en sus vidas, de ser transformado, de ser nacido de nuevo, de poder ser guiados y conocer la verdad de Dios, la revelación de su nombre, los misterios de su reino, que estaban vedados para la gran mayoría del mundo, o están vedados, pero dados a nosotros por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, sigamos en Pentecostés. Sigamos nosotros bajo esa compañía del Consolador. Amemos a Cristo, sirvamos a Cristo. A los amigos que han venido esta tarde, entregue su vida al Señor, que no hay otro Dios como el que tenemos nosotros, y se lo recomendamos con toda confianza, con toda sinceridad, porque lo que Él ha hecho en nosotros es algo realmente extraordinario. Hermanos, estén de pie y griten gloria a Dios en esta tarde. Por favor, griten gloria a Dios. Y vamos a decirle cantando: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Por eso esta tarde solo darle a Él, dar gracias. Y vamos a invitar a los amigos que han venido en este día a la iglesia. Si usted ha entendido esta mañana la invitación de Dios, venga a este altar y entregue su vida al Señor. Y hermano, usted que tiene que agradecerle al Señor, venga a este altar y dile: Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida, por la obra que tú has hecho en mi vida. Y vamos a tener un momento de adoración y reconocimiento a nuestro Dios. Me has sumado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz dice tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darle gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor ¿Será que esta tarde hay un hermano, una hermana agradecida por lo que Dios ha hecho en su vida? Y quisiera venir a este altar y decirle: Señor, lo que tú has hecho en mi vida es algo extraordinario. Yo sí creo que es un momento en que la iglesia debe decirle: Señor, gracias por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Yo antes no te conocía, pero ahora entendí. Señora, venga al altar. Tráigala, Señor. Los amigos que nos acompañan este día, si usted quiere venir al altar y decirle: Señor, aquí está mi vida, transfórmala, cámbiala, hazme sentir lo que esta gente siente. Dios estará presto para hacerlo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno los pastores ayudándonos a orar aquí por los hermanos y amigos. Hay mucho que hacer por las personas. Que Dios nos ayude. Hermano y amigo, gracias a Dios por la palabra. ¿Qué sería de nosotros de no ser guiados por el Espíritu Santo? Solo seríamos personas emotivas, emocionales y qué más. Pero gracias a la obra del Espíritu y lo que Él hace en nosotros, estamos aquí y esta iglesia sigue adelante. Hermano y amigo, manténgase bajo la guía del Espíritu Santo. No camine bajo lo que usted piensa, crea o le digan por ahí. Que sea el Espíritu Santo el que lo guíe. Y eso es lo que ha hecho esta iglesia y estos hombres de Dios de tantos años de vida cristiana. ¿Sabe qué los sostiene
a un hombre como nuestro hermano desde los 14 años hasta su edad el día de hoy, con esa firmeza, ese carácter, esa determinación, la guía del Espíritu Santo, aleluya. ¿Sabe qué es lo que hace que ninguno de nosotros ni siquiera lo piense en volver atrás? Porque nuestra vida está puesta en Cristo y es el Espíritu Santo de Dios el que guía nuestra vida. Y cuando es el Espíritu de Dios el que guía tu vida, permíteme decirte en esta hora, tu vida no retrocederá. Nunca volverás atrás, aleluya. Alguien dijo, antes de volver atrás, le pido a Dios que me lleve con Él. Hermano, el que camina con Cristo no mira para los lados. Él sabe que solo hay una meta y es llegar hasta el encuentro con el Señor Jesucristo. Demos gloria a Dios. Démosle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias infinitas, gracias Dios maravilloso. Oh Padre bendito, una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Cristianos, Señor, que son guiados por el Espíritu Santo. No se mueven, Dios, no fluctúa. Padre bendito, saben hacia dónde van. Están determinados, Dios. Ayúdanos, Cristo amado, a estar determinados, Dios eterno, a vivir, a seguir, a caminar y a ser guiados por el Espíritu de Dios. Bendice la iglesia, Señor. Bendice nuestros amigos. Bendice sus vidas, Dios eterno. Ayúdanos. Gracias, Dios. Hermanos, digamos gloria a Dios. Que el Señor le bendiga a todos. Los esperamos a las 3 de la tarde. Y escúcheme, el culto de cierre 6 de la tarde con la ayuda de Dios. 6 de la tarde nuestro culto de cierre con la ayuda del Señor. Los esperamos a todos, hermanos. Invite a los amigos al último culto, al culto de 3 y de 6 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos. Voy a aplaudir más fuerte para ti. Voy a cantar más fuerte para ti. Voy a saltar más alto para ti. Voy a gritar con gozo. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, damos por terminada nuestra dominical. Fue un culto de misiones, tuvimos un desfile de niños, presentamos las misiones en todo el mundo. Tuvimos un gran número de personas, de hermanos, de amigos que vinieron a ver y a escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad, hermana Sofía? Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga. Estamos muy contentos ya finalizando nuestro quinto culto. Creo que todavía se puede escuchar la música que está sonando atrás diciendo que somos libres. Así que los volvemos a invitar a nuestros servicios a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Vengan, acompáñenos a sentir más de su presencia, a derramar, a estar en el derramamiento de su Espíritu Santo, a sentir su presencia, porque el Señor Jesús está aquí con todos nosotros. Y como queremos seguir en esta alegría, queremos también pasarles a ustedes con nuestra hermana Melanie, que ella tiene una entrevista. Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí en nuestra convención, escuela dominical. Estamos todos contentos, todos estamos disfrutando de esa gran convención. Estamos aquí con el hermano Josué Pinzón. Él es el líder de nuestros jóvenes en Curazao. Y bueno, vamos a preguntarles algunas preguntas a Josué. Josué, ¿cuántos jóvenes hay en Curazao? Bueno, primero que todo, Dios les bendiga.
hermana Melanie. Bueno, saludo también a todos los que nos están viendo en este momento. Y bueno, en la iglesia de Curazao, por la gracia de Dios, tenemos un aproximado de más o menos 40, 45 jóvenes que buscan cada día la presencia de Dios. Amén, amén. Y bueno, Josué, cuéntanos una experiencia que has tenido con los jóvenes en Curazao, algo que haya marcado la vida de alguno joven y que tú hayas experimentado. Bueno, a ver, en el campamento que estuvimos en ese año, por la gracia de Dios tuvimos un joven que fue por primera vez a la iglesia también en el campamento, y por la gracia de Dios hoy en día ya es un hermano de nosotros, es nuestro hermano Ángel, venezolano, y le mando saludos también a mi hermano Ángel, y la verdad es una experiencia grande también, porque este joven era un joven, digámoslo, de cierta forma como ateo, no creía en nada, no creía en nadie, pero en este campamento el Señor se le reveló, y hoy en día es un hermano joven de nuestra iglesia, y también un hermano holandés que tenemos allá en nuestra iglesia, nuestro hermano Credien, que Dios se le reveló también a este hermano, y por la gracia de Dios está hoy en nuestra iglesia. Amén, muchas gracias hermano Josué. Mandamos muchos saludos a los hermanos en Curazao y a todos los que nos están viendo. Dios les bendiga y sigamos con esta gran fiesta. Bueno, hermanos, primero que todo agradecerles por su sintonía. Acuérdense que seguimos aquí en los cultos del día de hoy a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y todos son bienvenidos, ¿cierto? Sí, hermanos, amigos, no se pierdan esta gran fiesta que todavía continuamos. Eso no se ha terminado todavía. Amén, amén. Así que todos cordialmente invitados y que conste que los estamos esperando. Bueno, que Dios les bendiga y los esperamos en esta gran fiesta que continúa con el Señor Jesucristo.